Muy buenas compañeros, tenemos un nuevo podcast y en este caso vamos a continuar esta serie de podcasts que hicimos relativos a posibles problemas que los prepas nos encontramos en nuestro día a día o que nos podemos encontrar, ¿vale? La idea es que la lista que hemos hecho no quiere decir que cada año, cada prepa se vaya a encontrar todos, ojalá que no, esperemos que no, pero la idea es estar preparado para ello porque si trabajáis 8, 10, 12, 15 años en esto, casi 100% que en alguna temporada se va a dar cada uno de ellos y al final pues tendréis que superar todos, ¿vale? Entonces, hoy en que nos centraremos en este podcast vamos a hablar de qué hacer cuando no tenemos material. Y os pongo el siguiente supuesto. Esto pasa muchísimo en el deporte. A mí me encanta el deporte profesional. Creo que es de los aspectos de la vida más interesantes. ¿Por qué? Porque en cualquier otro área, pues por ejemplo en el trabajo, hay ciertas leyes que te dicen pues cómo trabajar, cuántas horas, te ponen límites y al final se valoran más cosas que solo el rendimiento. Lo mismo, pues por ejemplo, en cualquier otro aspecto casi de la vida diaria, ¿vale? Y no digo que esté mal o que no deba ser así, pero digo que en el deporte sí que es muy interesante porque el objetivo es ganar y puedes hacer lo que te dé la gana dentro del reglamento para intentar ganar. Es decir, hay a lo mejor equipos que prefieren tener mejor ambiente, entrenar menos, equipos que son súper duros, súper correosos entrenando, equipos que juegan al límite del reglamento, equipos que apuestan más por la calidad. Es decir, hay diferentes estrategias y te puedes buscar la vida para ganar. Y a mí eso me parece súper interesante y además es muy objetivo y muy obvio. Si ganas o si pierdes es por puntos, no hay ningún tipo de duda. Entonces a mí eso me parece muy, muy interesante y creo que desde mi punto de vista es casi lo más atractivo de la sociedad en cuanto a competición, ¿vale? Entonces, podemos poner el ejemplo de los entrenadores. Al entrenador se le juzga por si gana o si pierde. Puede ser más o menos justo, pero al final es lógico. Si te contratan en un club para conseguir títulos o para mantener la categoría o para ascender o para lo que sea, pues tienes que conseguirlo. Si no lo consigues un año, puede ser por otros factores. Si no lo consigues en 2 3 años, seguramente sea porque a pesar de trabajar bien o de tener buena ética de trabajo, a lo mejor estás tocando alguna tecla concreta que hay que tocar. ¿A qué me refiero? Que al final se nos juzga por el resultado. Y os pongo un ejemplo. Estos entrenadores que a lo mejor son fichados por un club y ese año han tenido una locura de lesiones, problemas, es decir, muchas cosas que algunas de ellas escapan a su control. Pues os pongo, por ejemplo, un caso muy claro, que varios jugadores tengan problemas personales totalmente ajenos al deporte, es decir, no han tenido culpa de entrenar de más y lesionarlos, no han tenido culpa de darles poco descanso, han sido simplemente problemas totalmente personales y aislados. Pero ese problema hace que no pueda rendir igual ese equipo va a rendir peor. Cuando se juzga al entrenador, nadie se acuerda de qué ha pasado. Se acuerda de que no consiguió el resultado, seguramente el año que viene no tenga trabajo o no un trabajo tan bueno como el que tenía. Vale, pues salvando las distancias, con los prepas es parecido, pero en otros aspectos. Cuando te contrata un club, el club lo que quiere es que estén bien, que corran, que salten, que no se lesionen, que esté todo el mundo conectado, enchufado. Y esa es nuestra misión. No valen excusas, no vale decir es que no me hacen caso, es que no me escuchan, etc. Para este problema de que no nos hagan caso o que no están comprometidos, tendremos el siguiente podcast o en un par de episodios tendremos una especie de, entre comillas, masterclass, una especie de pues de workshop online. Simplemente la idea de ese podcast va a ser traducir algunos aspectos interesantes de comunicación que a mí me gustan y que he aprendido en algunos cursos y en la propia experiencia para que nos hagan más caso sabiendo que va a haber algún jugador que va a pasar de nosotros, como es lógico, que pueda pasar en algún equipo algún año, ¿vale? Pero para intentar que sean las menos veces y ahora en esos casos conseguir hacerlo lo mejor posible. Como comentamos anteriormente, hace 2 episodios, con el podcast de El jugador no implicado, pues iría en esa línea, pero más general, no solamente con un jugador, sino en general cómo comunicar mejor para tener más impacto y ser más persuasivos en el buen sentido, ¿vale? Pero a lo que iba es que no solamente hay que hacer eso bien, sino que hay que conseguir el resultado, que es que se lesione lo menos posible, que esté lo mejor posible y que todo el mundo esté contento. ¿Esto quiere decir que vas a conseguir siempre? No, pero si no lo conseguimos no nos va a valer ninguna excusa, porque tanto la directiva como el entrenador como los jugadores van a decir, vale, este prepa será muy bueno, pero no ha conseguido el objetivo para el que le contratamos, ¿vale? Entonces, el problema de hoy va a ser cuando no tenemos material y aún así hay que hacer un buen trabajo. Como hemos dicho, no vale la excusa de decir no tengo material, porque te va a decir el club, ¿vale? Pues entonces vete, quiero decir, te despido, no te renuevo y traigo a otro, porque aquí no hay material, si te contrato es para que lo hagas bien, no para que me digas no tenéis material, no puedo trabajar bien, ¿vale? ¿Qué es lo que yo pienso? Esto, por ejemplo, lo conté en el episodio de mi primer año en la BBL, en la Liga Alemana,
Era un club con un presupuesto muchísimo mayor de equipos con los que había trabajado. Por ejemplo, en Melilla, que es un equipo que tenía antes muy buen presupuesto, este equipo tenía varias veces más, no sé cuántas veces más, pero bueno, varias veces más. Y el gimnasio realmente era un acuerdo con un gimnasio comercial que estaba lejos del pabellón y que yo probé un día y no volví a ir. Había pues eso, muchísima gente, los jugadores se distraían, veían a alguien con... O sea, fatal. Fui un día y dije, aquí no volvemos. Y empecé a hacer todo en el pabellón. Me preguntaba el GM, el manager del club, pero no vais a tal sitio, que tenemos acuerdo, que es un gimnasio muy bueno, muy grande, y yo le explicaba que no me gustaba trabajar ahí por X motivos. Entonces yo prefería renunciar a todo ese material que tenía prácticamente todo, pues no tenía poleas cónicas, no tenía una Kaiser, pero tenía prácticamente todo lo que tú quisieses. Pero no tenía lo más importante para mí, que era seriedad, concentración, trabajar con intensidad, estar en modo deporte profesional, no en modo gimnasio comercial. Entonces lo que hicimos fue comprar pesas, barra hexagonal, barra olímpica. Yo tenía la yoyo y la polea cónica y empecé a trabajar con muy poquitas cosas. De hecho, la polea cónica, por ejemplo, también fue un lío para ver dónde ponerla. No la utilizamos tanto por ese motivo. La yoyo sí la utilizamos bastante. Entonces es verdad que algo de material sí tenía, pero el resto era alguna kettlebell suelta, alguna mancuerna suelta y algo de peso libre. Tampoco mucho, que había que siempre moverlo y traerlo. Que el utillero, que luego fue amigo mío, al principio me odiaba un poco porque, claro, se tuvo que poner fuerte a base de mover ese peso. Lo hacíamos los dos, pero que al final es un trabajo extra, por así decirlo, ¿vale? ¿A qué voy con esto? A que con muy poco material se puede entrenar bien. Ese año tuvimos éxito, nos fue bien, creo realmente que trabajamos muy bien. La parte positiva es que estaba totalmente pegado a pista, podía hacer un salto y machacar, podía hacer esto, podía estar con el equipo justo antes de ir a la pista, justo al acabar, podíamos hacer grupos, es decir, te daba mucha versatilidad a cambio de quitarte alguna cosa. Pues, por ejemplo, no teníamos una estructura para hacer sentadilla súper pesada, ¿vale? Pues yo probaba a lo mejor, por ejemplo, una sentadilla unipodal, una sentadilla búlgara, probaba trabajo con la yoyo, probaba trabajo unipodal, probaba trabajo con la trap bar. Es decir, al final trabajábamos bien, simplemente estamos limitados en algunos aspectos, no pasaba nada. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que lo que más influye con diferencia es el conocimiento que tú tengas. Y esto lo podéis pensar. Pensad en vosotros mismos cuando acabáis la carrera o justo antes de acabar, o estabais en segundo, en tercero, en cuarto. Seguro que os pasaba, y a mí me pasaba muchísimo, que a mí me abrumaba todo lo que yo no sabía. Y decía, ostras, es que yo ahora mismo estuviese a trabajar en segundo o en tercero en un equipo profesional, digo, no sabría cómo hacer, no sabría cómo empezar, no sabría exactamente qué utilizar o cómo diseñar las sesiones. Imagínate que en ese punto te dejan GPS, acelerómetros, poleas cónicas, Kaiser, por ejemplo, biomarcadores tipo creatinquinasa o análisis incluso hormonal. Lo que hace es confundirte, no te ayudan, sino que te dañan, porque tienes aún más dudas y tienes una maraña de herramientas que no sabes cómo utilizar. Los árboles los dejan en el bosque. Ahora imagínate que tienes solamente un trabajo para hacer básicamente peso libre, ¿vale? Bandas elásticas y tu cuerpo. Seguramente trabajes mucho mejor que si te dejan todo, porque todo vas a gastar mucho tiempo solamente en aprender a utilizarlo y luego tienes el riesgo de utilizarlo mal y encima de hacer daño, dosificar más la carga, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos si tenemos muy poco material? Y con muy poco nos referimos a bandas elásticas, el cuerpo de los deportistas y el nuestro, y si acaso algo de peso libre. Si no lo hay, no pasa nada. También os digo que podéis invertir, por ejemplo, en una kettlebell y ya con una kettlebell se puede hacer cositas invirtiendo 80 o 100 euros, ¿vale? Pero imagínate que no tenéis nada de eso. Tenemos justo en el workshop de este año, no, el anterior, hicimos un módulo solamente de eso con Jaime Capella. Y también está un módulo similar, ¿vale? Un pelín menos, pues eso, a lo mejor el del workshop es con gente, se ve en el propio lugar, ¿vale? Y en la membresía tenemos la misma formación hecha con deportistas, ya editada y preparada. Entonces, si a alguien le interesa, si te interesa sobre este tema de cómo entrenar sin material, es muy interesante que entres en la membresía. Tenemos 7 días gratis, entonces si solamente quieres hacer este curso, no hay ningún problema, escríbenos por privado en Instagram, coméntanos la palabra membresía o simplemente cuéntanos que te gustaría hacer esa prueba de 7 días, no hay ningún tipo de cobro, tú pones la tarjeta solamente para que el día 8 se cobre si crees que merece la pena quedarte dentro, pues por esos cursos que hay y que seguimos añadiendo. Y si no, simplemente haces esta formación y te puedes dar de baja. Pero vas a poder ver cómo realmente retar a jugadores ACB, jugadores fuertes, jugadores de nivel, solamente con la desventaja mecánica de diferentes posiciones, jugando con la palanca de movimiento, ¿vale? Y también con la fuerza que aplicamos como prepas en puntos estratégicos. Entonces, si un jugador de ACB fuerte puede ser retado y lo veréis en esa formación, casi cualquier jugador lo va a poder ser. Depende de tener conocimiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo lo que intentaría es siempre
ir a por el objetivo, a qué queremos desarrollar. Por ejemplo, vale, pues quiero desarrollar la fuerza máxima, una capacidad de generar mucha tensión, ¿vale? Mucha capacidad de fuerza con una resistencia externa muy grande, muy pocas repeticiones, ¿vale? Esto a priori es lo que más difícil nos parece sin material, ¿vale? Pues ¿cómo lo haríamos? Pues elegimos ejercicios en los que haya una gran desventaja mecánica. Os pongo un ejemplo. Un jugador es exageradamente fuerte en una sentadilla, en una quarter squat, esa sentadilla del último tercio. No sé cuántos kilos puede levantar, depende del jugador, pero 250, 300 salvajadas. ¿Cuánto levanta, por ejemplo, un jugador en el último cuarto? No arriba, sino abajo. Es decir, desde que rompe la paralela hasta abajo. Muchísimo menos. Y si lo hacemos en modo RFD, es decir, que no bajes y subas de golpe, sino baja, para 2 segundos y empuja. ¿Cuánto? Muchísimo menos. Depende del jugador, pero imagínate, si nos ponemos el ejemplo de un jugador exageradamente fuerte, si levanta 300 en la primera quarter squat, ¿vale? Porque es un poquito recorrido y es donde es más fuerte por esa ventaja mecánica. En la desventaja mecánica, yendo hasta abajo, pero haciéndole parar en ese punto justo debajo de la paralela 2 segundos y luego empujando, a lo mejor mueve 150, 140, 130. Ya cambia mucho la cosa, ¿vale? Vamos a ver ahora cuánto mueve en un peso muerto. Lo mismo, una salvajada. ¿Cuánto mueve, por ejemplo, en uno rumano? Seguramente ya mueva menos porque hace que el isquio trabaje en extensión. Si no está acostumbrado, va a ser mucho más recto, ¿vale? ¿Cuánto mueve en uno unipodal? Ya mucho menos. ¿Y cuánto mueve, por ejemplo, en un isquio nórdico, donde sujetamos con fuerza los talones? Si no somos suficientemente fuertes, yo lo que hacían jugadores que pesan mucho y que eran muy fuertes es hacerlo con 2 personas. Me ayudaba un jugador, cada uno agarraba una pierna. En gente fuerte sí o sí hace falta esto, porque si no te lanzan, ¿vale? Aunque sea más ligero el jugador, si es muy fuerte te va a lanzar. O la otra opción es que consigáis utilizar a lo mejor una espaldera o alguna estructura similar en la que ya está totalmente fijado y entonces, o alguna cincha, entonces el jugador puede realmente aplicar fuerza. Hay que ser exageradamente fuerte para poder hacer un isquio nórdico estricto, totalmente recto, alineados hombros, cadera, rodillas, llegando hasta abajo, ¿vale? Se puede hacer, por supuesto, excéntrico, hay gente que lo hace, por supuesto, concéntrico, muchísimo más duro, la bajada y la subida, que ahora sí eres muy fuerte, no hay ningún problema. Bajas, vas a parar a un palmo del suelo, 2 segundos y luego vuelves. Eso es una salvajada. Alguno habrá que lo consiga, por supuesto, lo normal es que nadie pueda hacer ni la fase excéntrica. Entonces ya tenéis un ejercicio con cero material que va a sobrecargar su cadera posterior de forma brutal. Además, dominante de rodilla, que es muy importante. Muchos de los jugadores son muy fuertes, cadena posterior a nivel de extensión de cadera, a nivel de peso muerto, a nivel de buenos días, a nivel, pues eso, de trabajo de glúteo e isquio, pero isquio más como coadyuvante, como sinergista. En cambio, no son tan fuertes en gestos dominantes de rodilla. En este caso tienes un gesto tanto excéntrico como concéntrico si lo quieres, como casi pliométrico si lo haces rápido, aunque asistas un poquito, y ya tienes esa opción, ¿vale? Imagínate que tú quieres hacer, vale, pero ahora no quiero tanto trabajar la fuerza máxima, sino quizás el RFD. Puedes hacer, por ejemplo, un peso muerto rumano con muy poquito peso, solo con la barra, o si no tienes barra, con bandas elásticas, que bajen y suban muy rápido, trabajando esa elasticidad musculotendinosa. Pero es que puedes hacer el mismo isquio nórdico, pero ahora asistiendo, es decir, ponemos una banda elástica alrededor del pecho y enganchada a una espaldera, cualquier sitio desde atrás. ¿Que no tenemos nada de eso? Un compañero desde atrás está tirando. Entonces, bajamos rápido, subimos rápido, mi compañero me asiste, reduce mi peso corporal para que yo pueda hacerlo de forma súper agresiva. De esta forma ya tenemos este tipo de ejercicios, ¿vale? O sea, estamos trabajando tanto más zona de fuerza máxima con más elasticidad. Que queremos algo más reflejo elástico explosivo, con más impacto, más reactivo. Tenemos pliometría para aburrirnos. Tenemos 1000 progresiones a nivel de pliometría. Y luego es muy fácil con el trabajo que desarrolla Jaime en ese workshop y en este curso de la membresía que os comento, que os recomiendo de verdad hacer, aunque luego se baja, vez ese curso, porque podéis trabajar muchísimos músculos sinergistas, estabilizadores, fijadores, que muchas veces no se trabajan en gestos globales, salvo que vayan en esa línea, o no se trabajan de forma protagonista, por así decirlo, y se puede hacer con ciertas posiciones, aplicando cierta fuerza en puntos clave, poner al límite a un jugador que realmente es muy fuerte. Trabajo de glúteo, rotadores externos, rotadores internos, trabajo de core, flexos de cadera, realmente ponerlos muy fuertes en músculos que muchas veces son el eslabón débil, ¿vale? El cuádriceps es muy fuerte, a veces el cuádriceps justo en la porción de flexión de cadera no es tan fuerte, o el psoas, o por ejemplo los rotadores externos, y este tipo de ejercicios nos lo permiten. Entonces podemos llevarlos hasta nivel de hipertrofia, tren superior, hasta nivel de fuerza máxima, tren superior, tren inferior, como trabajo reactivo, como trabajo elástico explosivo. ¿Puede esto generar la tensión que genera una sentadilla profunda al límite de peso? Creo sinceramente que no.
pero es que muchas veces con material tampoco conseguiremos eso, no vamos a conseguir que el jugador lo quiera hacer. Y en cambio, un isquio nórdico yendo al límite genera una cantidad de activación en el isquio que es brutal y que es muy difícil conseguir con otros ejercicios, porque aunque el jugador pueda hacer un peso muerto rumano con buen peso, será dominante de cadera, no de rodilla, y además no se va a atrever a ir al límite. Entonces, muchas veces con poco material conseguimos forzarlo más, sobrecargarlo más que realmente con mucho material, ¿vale? Entonces, podríamos poner muchos más ejemplos, pero como os digo, tiene más sentido que lo veáis de forma práctica, que lo veáis con vídeos, que es como mejor se ve, en esta formación editada, totalmente preparada y que la vais a tener gratuita, porque al final en la membresía de formación, que muchos de vosotros ya lo sabéis, tenemos decenas de cursos, tenemos ya varios preparados que vamos a lanzar 3, 4 seguidos en noviembre, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que podéis ver todo ese contenido que en total suma más de 1.000 euros, lo podéis ver cuando queráis, pero es que además sin pagar. Primeros 7 días entráis, veis el que más os cuadre. Yo recomiendo este de resistencias manuales con Jaime, y si por lo que sea veis que la propuesta de valor o que todos los cursos no os encajan, ningún problema. Te das de baja y así ya has visto lo que yo te recomiendo, que creo que te va a ayudar mucho, y no has tenido que invertir nada. Simplemente queremos ayudarte. Si consideras que luego te compensa quedarte, súper bien, y si no, pues te puedes dar de baja. Entonces no pierdes nada, pero tomas una decisión informada, ¿vale? Así que nada, compañero o compañera, la semana que viene nos escuchamos.